¿Cuántas Biblias hay? Decimos que una. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Hay nomás uno, Jehová Dios. ¿Cuántos planes o voluntades tiene Dios para el hombre? Sabemos que tiene nada más uno. ¿Por qué pues hay tantas iglesias y tantas clases de llamados cristianos? Cuando se le hace esta pregunta a la gente en general, muchos contestan diciendo que es que no entendemos todos la Biblia de la misma manera. Algunos la entienden de una manera y otros de otra. Amigos, vamos a estudiar esta pregunta para descubrir la respuesta correcta. En primer lugar, quiero sugerir que no entendemos la Biblia de la misma manera debido a las muchas actitudes distintas hacia las Sagradas Escrituras. Algunos tienen la actitud de que la Biblia no puede ser entendida. Otros, la de que solamente algunos en particular son los que la pueden entender. Y eso es falso. Es absurdo pensar que Dios haya dado a los hombres una revelación de su voluntad en forma no entendible. Basta leer estas palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 4, que dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y dice en el Evangelio de Marcos capítulo 12, verso 37, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. La gente común podía entender muy bien a Jesús. No entendemos la Biblia de la misma manera, porque algunos son influidos demasiado por sus padres. Sus padres han inculcado en ellos desde la niñez ciertas creencias, y cuando crecen estos niños, vienen a la Biblia buscando apoyo para dichas creencias, y hallan algo que les parece ser de apoyo y prueba. A estos, la Biblia se convierte en sierva, en lugar de que sean ellos siervos de la Biblia. La verdad es que estos estudian la Biblia con prejuicios religiosos. Los credos de los hombres son otra causa de por qué no entendemos todos la Biblia de la misma manera. Todos los credos son diferentes, y mientras que los hombres los enseñen a la gente, habrá tanta división como hay credos. El primer paso en lograr entender la Biblia de la misma manera es rechazar todos estos credos humanos. El credo humano implica que Dios no puede hacerse entendido sin la ayuda del hombre falible. ¿Es que acaso es el hombre más sabio que Dios? Otra razón de por qué no entendemos todos la Biblia de la misma manera es que se siguen distintas reglas de estudiar la Biblia. Algunos, por ejemplo, siguen la regla de que se puede practicar en la religión todo lo que no queda prohibido en tantas y cuantas palabras en la Biblia. Esta regla ha sido la causa de mucha invención religiosa de parte de hombres ambiciosos. No hallando texto bíblico que les condene en tantas y cuantas palabras, introducen en la iglesia cierta práctica o creencia nueva y humana. Por esto, muchas iglesias usan instrumentos de música en lugar de la música vocal. Rocían agua sobre los niños y adultos por bautismo. Reúnen dinero por medio de bailes, ventas, almuerzos, sancochos, tamales, juegos, y la lista continuaría. Esta regla no tiene fin, excepto el del juicio final y la perdición eterna. Muchos han seguido esta regla de interpretar la Biblia y darán cuenta a Dios por ello. En cambio, hay otros, pero su número es pequeño, que seguimos la regla de andar por fe. Eso es lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos,
no por vista. Y para andar por fe, tenemos que oír la palabra de Cristo. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los que escuchan a la palabra de Dios y hacen conforme a ella, andan por fe. Los demás andan por vista, o sea, por sabiduría humana. Su regla dice que hemos de hacer lo que la Biblia autoriza. Lo demás queda excluido. Esta regla es muy fácil de seguir con tal que el individuo ame más a la palabra de Dios que a su propio antojo y prejuicio religioso. Por ejemplo, en cuanto a la música, la palabra de Dios manda a la iglesia que cante. Cuando la iglesia del Señor canta, cumple con lo que la palabra de Cristo dice. Pero cuando comienza a tocar instrumentos musicales, o a bailar, o a hacer cualquier otro acto distinto, deja la regla de andar por fe y comienza a andar por vista. Dice el apóstol Juan en 2 de Juan verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y esto parece lenguaje duro, pero procede de la boca de un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios en comunión. Pero, ¿cuántas doctrinas de Cristo hay? Hay tantas doctrinas como hay Cristos. Hay no más una. Se nos manda a todos a perseverar en ella. Cualquier otro camino es falso y nos conducirá a la destrucción eterna. Otros no entienden bien las Escrituras porque no las trazan o usan bien. Me gustan mucho estas palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si el mundo religioso prestara más atención a este versículo, entonces la división religiosa que angustia tanto al Señor Jesucristo desaparecería del mundo y los millones de este mundo que creemos en Cristo seríamos una sola cosa en Él. Importa pues la manera de usar las Escrituras. Tenemos que usarlas o trazarlas bien. ¿Cuántas personas se oyen decir que cada quien tiene el derecho de entender la Biblia como quiera? Bueno, hago esta pregunta. ¿Por qué nos dice Dios que usemos bien su palabra si no importa lo que uno crea? ¿Por qué nos dice que usemos bien su palabra si no importa la manera de entender uno la Biblia? Cuando yo oigo a alguien decir que cada quien puede interpretar la Biblia según le convenga, entonces yo sé inmediatamente que esa persona no usa bien la palabra de verdad, sino que la usa según sus prejuicios religiosos. Además, sé que no tiene a Dios en comunión a pesar de sus reclamaciones. Quiero tomar un poco de tiempo para ilustrar lo que es usar bien las Escrituras. Por ejemplo, respecto a los 2 testamentos que componen la Biblia, todos sabemos que Cristo cumplió el primer testamento y estableció el segundo, que es el Nuevo Testamento. Hebreos 10, verso 9 lo dice. Esto lo hizo cuando murió en la cruz. Eso lo leemos en Colosenses capítulo 2, verso 14. Cristo llegó a ser nuestro sumo sacerdote y así quitó el sacerdocio levítico, literal. Dice en Hebreos capítulo 7, verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, la ley de Moisés fue quitada por Cristo cuando murió en la cruz y se convirtió en el sumo sacerdote de todos nosotros según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa todo esto? Significa que toda la iglesia o persona que vuelva atrás, entrando en el Antiguo Testamento para sacar de allí prácticas ya quitadas por Cristo, no está usando bien las Escrituras.
Por ejemplo, una iglesia vuelve a la ley de Moisés y saca de ella el guardar el sábado. Por eso hay sabatistas hoy en día. Otra iglesia deja allí el sábado, pero saca la membresía infantil. Bajo la ley de Moisés, todo infante judío se convirtió en parte de la familia de Dios de aquella dispensación con nada más el acto de nacer. Pero al usar bien la palabra de verdad, dejamos eso allí en la ley que fue quitada por Cristo y guardamos el mandamiento de Cristo en su Nuevo Testamento de nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, y esto no lo puede hacer un niño. Otra iglesia deja el sábado y la membresía infantil allí en el testamento cumplido y quitado, pero le gusta sacar la práctica de tocar instrumentos de música, como los que tocaba David. Esta iglesia cae en el mismo error. Otra iglesia saca el sacerdocio literal, el que llevaba a cabo las tareas sacerdotales en el tabernáculo y después en el templo de Salomón. Pero esa iglesia no usa bien las escrituras al hacer eso. Falta tiempo para seguir ilustrando esto de no usar bien la palabra de verdad. No sean engañados, mis amigos. No es difícil entender la Biblia. No es difícil que todos entiendan la Biblia de la misma manera. La verdad es que los hombres, capaces de entenderla bien, prefieren interpretarla de tal manera que parezca apoyar sus doctrinas y prácticas denominacionales. Dios, amigos, nos ha dado un libro para guiarnos en la verdad. Es la Biblia, y ella es suficiente. Si tenemos una actitud correcta hacia las Sagradas Escrituras, buscando sujetarnos a la autoridad de las Escrituras, la podremos usar bien. Esto nos guardará en la comunión con Dios. Y en esto hay salvación. Quitó él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón, me dio un cantar.